directivas de la institución, en cabeza de la directora Marta Liliana Perdomo Ramírez y la ingeniera Claudia Alexandra Pinzón Osorio, subdirectora científica, les damos una cordial bienvenida. Les daremos inicio al encuentro académico de orquídeas, llamada Propagación de orquídeas del género Cymbidium, que tiene por objetivo dar a conocer la taxonomía, las estrategias de conservación y procesos de propagación de orquídeas. Este evento tendrá una duración máxima de 2 horas y durante su desarrollo los estaremos acompañando María Eugenia Torres, María Claudia Pacheco, Magda Bermúdez y quien les habla, Nancy Mejía López. Asimismo, les informamos que pueden diligenciar sus inquietudes en la caja de preguntas y los invitamos a registrar su asistencia en el enlace enviado al chat de preguntas para enviarles posteriormente las memorias de este evento. Para el desarrollo de este evento hemos invitado a uno de los investigadores de la Subdirección Científica del Jardín Botánico de Bogotá. Es Juan Camilo Ordóñez, es biólogo y magíster con 13 años de experiencia a nivel público en curaduría taxonómica y de manejo de flora. Tiene experiencia en control al aprovechamiento de la flora fauna silvestre y a nivel privado en proyectos ambientales, en el plan de adaptación de guía ambiental, diagnóstico ambiental de alternativas, estudios de impacto ambiental y levantamiento de veda, rescate y traslado, hidrología y manejo de epífitas. Ha desempeñado funciones como recolección y análisis de información, procesos de capacitación y socialización, diseño, ejecución y seguimiento a proyectos, presentación de informes, planificación y dirección de equipos. Bienvenido. Juan Camilo, puedes empezar. Coloca el micrófono. Listo. Actívalo. Ahí está. No, se te desactivó. Ahí está. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Juan Camilo, lo desactivación. Buenas tardes. Ahí. Me disculpo, es que había doble y había como un retorno. Muy buenas tardes para todos. En nombre de la subdirección. En nombre de la subdirección científica, bienvenida a este encuentro académico. En años anteriores hemos tenido la convocatoria de un diferente número de. Hola, ¿me escuchan? Buenas tardes. Perfecto, Juan Camilo, te estamos escuchando perfecto. Puedes continuar, Juan Camilo. Te estamos escuchando. Me disculpo, lo que pasa es que escucho un doble retorno y no sé en qué tiempo voy realmente. No te preocupes, procede que aquí no estamos escuchando el retorno. De pronto tienes alguna pestaña del navegador abierta con el evento, o de pronto en Facebook lo tengas abierto o alguna pestaña lo tengas abierto. Esperemos que vuelva a conectarse nuevamente Juan Camilo, un momento. Mientras tanto, los invitamos a llenar el formato de asistencia para poder enviarles las memorias del evento. Hola a todos, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Camilo. Dame otra vez, ya creo que ahora sí lo logramos. ¿Están viendo la presentación?
No, ¿puedes activar también la cámara, por favor? Ah, listo, ya te vemos. Sería que compartas listo, también ya vemos la presentación, la puedes Realmente poner. había un doble audio. Bueno, me vuelvo a disculpar. Mi nombre es Juan Camilo Ordóñez. En nombre de la Subdirección Científica del Jardín Botánico les damos la bienvenida a este encuentro académico. En años anteriores hemos tenido la convocatoria de un nutrido número de investigadores, pero pues en esta oportunidad, dadas las contingencias del COVID-19, no hemos tenido exposición de orquídeas y hemos reducido el encuentro académico a una sola conferencia que en esta oportunidad nos invita a hablar un poco sobre la propagación de orquídeas del género Cymbidium. La subdirección científica, es bien sabido por todos, tiene un componente de investigación bastante fuerte que está centrado en la línea de orquídeas y dentro de las actividades que desarrollamos hacemos enriquecimiento, manejo, mantenimiento, propagación tradicional e investigación en todo lo que es conservación ex situ de orquídeas. Y pues en particular vamos a centrar esta charla en un género que, si bien es cierto no es nativo de Colombia, sí tiene un interés ornamental y de propagación por su interés en el mercado. Entonces, a grosso modo, vamos a abordar los objetivos de esta charla. Vamos a hablar sobre los diferentes tipos de orquídeas de acuerdo a su uso, hacer una gran introducción sobre la historia de estas orquídeas, su distribución a nivel global, cuáles son las características distintivas de este grupo, hablando desde diferentes puntos de vista vegetativos, como su raíz, los frutos, las semillas, datos taxonómicos, y finalmente vamos a hablar sobre las generalidades en términos del cultivo y los métodos de propagación de este género. A nivel de objetivos, entonces, pretendemos introducir a los participantes en la propagación de orquídeas del género Cymbidium, y como objetivos específicos conocer la biología y taxonomía de este género y los diferentes métodos de propagación. Vamos a estudiar a rasgos generales algunos requerimientos y condiciones climáticas y de manejo específico para este género de orquídeas. Iniciando, conocemos diferentes grupos de orquídeas de acuerdo al uso que se le da. Entonces, el primer grupo serían las orquídeas de interés comercial, que son todas aquellas que observamos en el mercado internacional, bien sea como planta en maceta, como flor de corte o como planta mascota. Dentro de ellas también hay un grupo afín, que son las de uso ornamental, que pueden verse en jardinería. Plantas de interés botánico, que son sobre todo de interés para la conservación y que muchos centros de investigación y jardines botánicos conservan y hacen exhibición al público de estos especímenes, pero que no tienen un interés comercial particular, sino muy posiblemente limitadas a colecciones especializadas. Por otro lado, plantas con una vocación rústica, es decir, que tienen una dificultad bien marcada en términos de su domesticación y de su cultivo, y por ende solamente es posible observarlas en la naturaleza. Inmediatamente les cambiamos las condiciones naturales de cultivo, vamos a perder esos individuos. Y otras plantas que son de uso industrial, como lo son la vainilla y todo el mercado que generan en términos de la culinaria. Adentrándonos un poco en la historia de este grupo de plantas, entonces hablamos de registros históricos en China, desde Confucio después del año 500, y su uso en la decoración y alimentación en las culturas americanas. Entonces ahí nos remontamos a la civilización azteca, maya, y su uso de la vainilla en bebidas como el chocolate, que era lo que hoy conocemos como chocolate, digamos, aromatizado
con la esencia de vainilla que era sacada de la vaina de esta orquídea. En sí, la palabra orchis, que es la que denota la palabra orquídea, viene de este término que significa testículo, aludiendo a unas estructuras encontradas en las raíces de algunas plantas europeas y digamos que dan el nombre a todo el grupo en general. Hablamos de unas plantas muy antiguas, de cerca de 54 millones de años de evolución, presentes desde la época del Eoceno. Conocemos las orquídeas desde diferentes ámbitos, con su distribución global, con su interés ornamental, pero nos vamos a centrar sobre todo en las del género Cymbidium, que es la que ustedes observan en esta imagen, en esta ilustración. Entonces, estas orquídeas van a denotar su nombre de la palabra cumbos, que significa agujero o cavidad, y va a aludir a la forma que tiene el labelo, que es esta estructura que ustedes ven acá con este callo y este color amarillo aquí, esta quilla, que alude a la forma de un barco y es de donde proviene su nombre. Entonces, la palabra se asemeja a la forma de barco que tiene el labelo de la orquídea. Es un género establecido por Peter Olof, publicado en Nova Acta Reginae en el año 1799. En términos de su distribución geográfica, pues vemos que es un género restringido a lo que es el sudeste asiático y un poco de Oceanía. Entonces, algunos países como Assam, India, el este de los Himalayas, Nepal, Birmania y el sur de China y Vietnam. Principalmente el hábitat son los bosques de niebla, que son muy similares a los bosques neotropicales, solo que con algunas variaciones en términos de las variaciones de temperatura entre los meses del año, y alturas que van a oscilar entre los 300 metros sobre el nivel del mar hasta los 2000 metros en estas latitudes de la Tierra. En términos de la caracterización de estas plantas, entonces, pertenecen a la subtribu Cymbididae. Se van a caracterizar por tener unos pseudobulbos, que son unas estructuras que almacenan agua y nutrientes, como en muchas orquídeas simpodiales, y van a estar envueltos por numerosas hojas basales. Al llegar a la madurez, adquieren turgencia y conforman unos pseudobulbos que generalmente están protegidos por hojas liguladas. Una hoja ligulada quiere decir que en parte tiene una forma de lanza, pero a la vez está envainada y abrazando el pseudobulbo. La mayoría de las especies de este grupo van a ser epífitas o litófitas, lo que quiere decir que viven sobre los árboles o sobre las rocas en su hábitat natural. Y vamos a denotar, pues, el principal interés que tienen es su llamativa inflorescencia, que en algunos casos es péndula, en otros casos es erecta, y va a variar en términos del tamaño y de la coloración de acuerdo al tipo de especie que estemos manejando. Y si incluimos el tema de mejoramiento genético a partir del trabajo horticultural, vamos a obtener un sinnúmero de coloraciones y de rasgos florales que van a hacerla mucho más atractivo para el comercio. Vegetativamente, el órgano más importante, quizá al igual que en muchas otras orquídeas, es la raíz, que básicamente es una raíz adventicia. Eso quiere decir que crece hacia los lados y va a estar envuelta por un tejido muerto que se denomina velamen. Estas raíces, al igual que las raíces de otros grupos,
proveen fijación al sustrato, les permiten anclarse directamente a las rocas o anclarse a los árboles y van a tener una característica que es el geotropismo negativo, es decir, que pueden crecer incluso hacia arriba, en contra de la gravedad de la Tierra. A la vez van a tener una simbiosis positiva, eso quiere decir relaciones complejas con organismos del tipo micobionte, que son hongos micorrízicos y también algunas bacterias. Adicionalmente vamos a encontrar un órgano importante que es el ápice radicular que se denomina cofia, que en la mayoría de los casos es fotosintéticamente activo, eso quiere decir que produce fotosíntesis, lo cual permite que en el cultivo de este tipo de plantas se utilicen algunas macetas de color transparente para garantizar este mecanismo de las plantas y de esta manera obtengan mayor provecho de la luz que las circunda. La forma más, digamos, conocida a nivel natural para la obtención de plántulas de este género es la propagación sexual que se obtiene a partir de los frutos y de las semillas. Las flores, al igual que muchas otras orquídeas, se polinizan respondiendo a diferentes criterios en este caso, de los mejoradores, que básicamente responden a las líneas de color, a las líneas de forma o de tamaño que se deseen considerar en el híbrido, y después de obtener los frutos pueden pasar, según el grupo, entre 280 y 360 días, que eso es alrededor de un año, para la obtención de las semillas, que al igual que muchos otros grupos de orquídeas, a pesar de que son un poco más grandes, también son microscópicas, y su propagación se hace mediante técnicas de laboratorio en cultivo de tejidos, hasta obtener los protocormos y posteriormente las plántulas. En términos de la propagación in vitro de estas plantas, que se puede destacar que son de lento crecimiento, por lo que su cultivo a partir de las semillas es bastante extendido en términos de tiempo, puede durar varios años. Vamos a hablar ahora un poco de la taxonomía de este grupo. En la actualidad se conocen alrededor de 82 especies aceptadas según la lista de plantas del mundo, y tenemos más de 10.000 híbridos registrados por la Royal Horticultural Society, que es la entidad que regula como el registro de los híbridos a nivel mundial. Este grupo, dentro del cladograma de orquídeas, pues vamos a encontrar diferentes subfamilias, y vamos a encontrar que está emparentada directamente con géneros como Catasetum y Cirtopodium, de esta tribu Cymbididae, como lo ven en el árbol. Hablando un poco de los tipos, entonces conocemos tres grandes grupos. El primero es el grupo estándar, que se caracteriza por plantas de gran tamaño, con longitudes de hoja que van a alrededor de 80 centímetros, 1,20 m, y principalmente se caracterizan por sus inflorescencias erectas y de flores muy grandes y coloridas. De otro lado tenemos el grupo de las miniaturas. Allí hay muchas especies naturales, de las cuales muchas tienen una inflorescencia de tipo péndulo, es decir, que crece hacia abajo. Y finalmente el grupo de los polymins, que es el producto de la cruza entre los grupos estándar y miniatura. Estas plantas tienen una característica un poco deseable en términos del tamaño, porque es un tamaño intermedio, tanto vegetativamente como de la flor, y son mucho más fáciles de usar como planta de maceta o de flor cortada por la envergadura de la planta en sí misma. En términos de los requerimientos climáticos, al igual que muchos otros grupos de orquídeas, o que la mayoría,
se deben imitar las condiciones naturales en que crecen estas plantas para lograr perpetuar su existencia en las colecciones. Si bien es cierto que son plantas un poco rústicas y de fácil adaptación a las condiciones fuera de sus hábitats naturales, principalmente debido a que han sido muy hibridadas y que tienen esa característica de vigor híbrido, sí tenemos que tener en cuenta algunas condiciones generales para ese manejo. Y quizás la condición más importante responde a la temperatura y humedad. Entonces, para la temperatura podemos hablar de temperaturas diurnas que van entre los 15 y los 18 grados en promedio, llegando a extenderse casi hasta los 30, teniendo en cuenta que haya una variación nocturna que no supere de los 10 a los 13 grados centígrados. Entonces, climas un poco digamos, temperados que los que tiene la ciudad de Bogotá serían adecuados para el cultivo de estas plantas en Colombia. Adicional a esto, entonces, vamos a tener una excelente ventilación dependiendo de las condiciones de temperatura y la relación que tiene, digamos, la luminosidad en el desarrollo de estas plantas va a ser determinante. Existen aparatos en el mercado que nos permiten determinar qué cantidad de luz le estamos suministrando a los cultivos, entonces se denominan luxómetros y podemos tener un rango adecuado para el cultivo de estas plantas que va entre los 30.000 a los 45.000 lux. Y estas condiciones de luminosidad van a permitir tener en el follaje una coloración verde lechuga que nos está hablando de una adecuada salud de las plantas. De otra parte, se relaciona directamente la calidad de iluminación que tienen las plantas con la calidad de la floración. Entonces, para plantas que son de colores amarillos y verdes, podemos hablar que cuando están en presencia de una luminosidad mucho más alta, el color se va a lavar o se va a desteñir. Y en otros colores, como por ejemplo las gamas del rojo o el rosado, van a perder luminosidad, si no, van a perder brillo si no están en una buena luminosidad. Entonces, para concentrar estos colores debemos aportar mayor luminosidad a las plantas. Aquí hay unos ejemplos. Entonces, este tipo de Cymbidium es el que debe evitar un poco la radiación directa para que el color no se pierda. Y por el contrario, este tipo de tonos de un rojo, que es un grupo miniatura, va a requerir mayor radiación durante todo el ciclo de cultivo para concentrar esa coloración tanto en el labelo, que es de un tono vino tinto, como de un rosado fuerte en los sépalos y pétalos de la flor. Algo muy importante que tenemos que tener en cuenta también es la condición de riego. Estas plantas no van a tolerar condiciones secas, lo cual quiere decir que el sustrato debe mantenerse todo el tiempo húmedo. Eso lo heredaron de sus hábitats naturales al provenir de bosques de niebla, donde todo el tiempo están húmedas. Y la frecuencia de riego que apliquemos en los invernaderos va a depender de la temperatura del medio ambiente y del sustrato. Si lo pudiéramos promediar, podemos hablar de riegos que van entre 1 a 2 veces por semana. Incluso si la temperatura aumenta un poco más, es recomendable asperjar las plantas de manera diaria con agua de buena calidad, que tenga un pH neutro, y tener en cuenta que la humedad atmosférica no esté por debajo nunca del 50% para tener una buena calidad vegetativa de las plantas. Este cuadro nos ilustra acerca de los diferentes requerimientos que tienen las plantas en términos de luz, temperatura, humedad, ventilación, riego. Y en rojo vamos a encontrar cuáles son las características puntuales que requiere el género Cymbidium.
Las orquídeas se caracterizan por provenir de diferentes pisos altitudinales, por ejemplo, para el caso de Colombia, o de las orquídeas tropicales o neotropicales. En este caso estamos hablando de orquídeas exóticas, pero que, digamos, adaptando a las condiciones de nuestra geografía nacional, el mejor cultivo que podemos hacer de ellas es el cultivo en climas fríos o friofílico, donde los requerimientos de luminosidad van a ser altos, entre 3.000 y 4.000 lux, donde las variaciones de la temperatura entre el día y la noche van a oscilar desde los 10 hasta los 21 grados en promedio, pero máximo hasta los 30, y donde la humedad tiende a tener un rango entre el 60 y el 90%, como vemos no baja por debajo del 50%, y importante la ventilación que tenga, digamos, un rango de 0.5 a 1 metro por segundo. Los riegos sí, pues los vamos a dejar que dependan mucho del tipo de sustrato, si es un sustrato fino, intermedio o grueso en términos del diámetro que tengan en centímetros. Asimismo vamos a diferir el riego según los días de la semana. Para el cultivo y métodos de propagación de estas plantas, entonces es recomendable el uso de sustratos porosos que tengan muy buen drenaje, es decir, que permitan salir la mayor cantidad de agua que esté en el medio. Y se recomiendan diferentes recetas según las casas comerciales, siendo quizás la más típica la mezcla de corteza de pino pátula y el musgo sphagnum comercial que lo encontramos en algunos locales comerciales en el país. También se recomiendan algunas mezclas que incluyen sustratos como la turba fibrosa triturada, el mantillo de hojas, que pues no es otra cosa que hojarasca seca y ligeramente descompuesta, quizá con una granulometría fina, la espuma de poliuretano, la corteza de pino, el carbón vegetal, la fibra de coco en diferentes tamaños, el poliestireno expandido, que es un corcho blanco, la vermiculita, piedra pómez, el mantillo, arena de río, entre otros tipos de materiales. Y dependiendo de las condiciones del lugar o de la capacidad de adquisición de este tipo de materiales, se pueden trabajar diferentes mezclas para lograr un cultivo exitoso. Es importante tener en cuenta que entre mayor humedad y mayores condiciones de precipitación haya en la zona de cultivo, se debe tener en cuenta una mayor capacidad de drenaje del sustrato. Por otro lado, se recomienda un pH alrededor de 5 a 6 y que este sustrato sea muy homogéneo, donde las estructuras de las partículas estén por encima de los 0.5 centímetros a 3. El repoteo se debe hacer aproximadamente cada 3 años. ¿Esto qué quiere decir? Que la planta debe permanecer mínimo 3 años en una matera. Se habla de plantas relativamente celosas en términos de la delicadeza de sus raíces. No se hacen intervenciones muy drásticas en términos de la poda, solamente cuando es necesario y hay afectaciones fitosanitarias como cambios en la coloración, ennegrecimientos, tonos parduzcos, malos olores o necrosamientos de las raíces. Y este repoteo pues se recomienda que se haga una matera de aproximadamente 2 a 3 centímetros más grandes que la anterior. La mayoría de este grupo de plantas son de altos requerimientos nutricionales, entonces dependiendo de las preferencias del cultivador se van a utilizar fertilizantes naturales, como algunos productos como humus o compost hecho en las fincas, productos orgánicos que también tienen mucho que ver con estos naturales,
pero que a veces pueden ser comprados a precios bajos, o productos de síntesis que son químicos o conocidos como químicos. De la misma forma que otros grupos de plantas, vamos a tener la necesidad de nutrientes que tienen que ver con elementos que son básicos como el carbono, el oxígeno, el hidrógeno, y algunos microelementos que son el nitrógeno, el fósforo y el potasio, que son los que van a normar, digamos, la composición que tienen los productos químicos, como por ejemplo triple 20 o triple 15, y también unas exigencias tanto de microelementos como el boro, el manganeso, el cobre, el zinc y el molibdeno, u oligoelementos que vienen en trazas o en cantidades mucho más pequeñitas. Entonces, lo ideal es que sean fertilizantes con algunas formulaciones bien equilibradas en términos de las proporciones que tienen tanto de nitrógeno como de fósforo como de potasio. Un ejemplo puede ser 22-14-14 o 30-10-10, dependiendo de la temporada. Estos que tienen una concentración de nitrógeno de 30 partes con relación al fósforo y al potasio, aportarían más en términos del crecimiento, al igual que estos 22-14-14. Sin embargo, pues existen diferentes mezclas comerciales como las que actualmente se utilizan, bien llámese el triple 20, que es una buena formulación para este tipo de plantas. La característica más importante que se debe tener en cuenta es la solubilidad en agua, es decir, que se hable de fertilizantes 100% solubles y tener una dilución de la sustancia de una parte en 1000, es decir, una parte del fertilizante por 1000 de agua, lo que nos daría cifras de 1 centímetro cúbico por cada gramo de agua o de 1 gramo por cada litro de agua del producto, bien sea si estamos hablando de líquido o estamos hablando de sólido, y por eso las unidades de centímetros cúbicos o gramos. La idea y la recomendación importante es que la fertilización sea de manera frecuente, con concentraciones muy diluidas, teniendo un rango promedio de 7 a 14 días. Entonces, como vemos, es de alta exigencia la nutrición de estas plantas y debe hacerse tanto a las raíces como a las hojas. Por eso la tendencia a absorción radicular y foliar de estas plantas. El trasplante. Una vez nutridas las plantas y súper desarrolladas, logran sobrepasar las dimensiones de los potes o de los recipientes de siembra, y es allí cuando empiezan a salir las raíces y los pseudobulbos. Entonces, la recomendación general es que se haga mínimo 2 a 3 años y tener en cuenta que el espacio que haya en la nueva matera o en la nueva maceta no exceda los 2 a 3 centímetros, porque se considera que sería muy grande para el buen desarrollo. Entonces, alguna de las frases que se maneja para el cultivo de este tipo de plantas es que entre más estrecho el recipiente donde viven, mucho mejor. Entre más pequeño el apartamento, mejor el desarrollo de la planta. Las macetas generalmente pueden ser de diferentes tipos de materiales, entonces encontramos plástico, barro, entre otros materiales, y podemos hacer también ejercicios de propagación de manera muy fácil, propagándolas a partir de un solo pseudobulbo, que esto se conoce como propagación vegetativa. Una vez hacemos la división, entonces todos estos pseudobulbos que van quedando de esas divisiones pueden ponerse en sistemas comunitarios de enraizamiento con un poco de arena de río, y cuando generan estas plántulas y las raíces oscilan alrededor de 5 centímetros de longitud, pueden transferirse a macetas individuales para hacer el desarrollo o crecimiento de estas plantas.
Este método se conoce como propagación de pseudobulbos o de bulbos y técnicamente debemos tener precaución en la higiene del explante, que ese es el éxito que garantiza que la yema produzca una nueva plántula o que por el contrario degenere y no se desarrolle. En términos de las recomendaciones de manejo, pues es bien importante tener en cuenta que se debe, primero que todo, adquirir material vegetal sano, ya que son plantas muy propensas a diferentes cepas de virus como el Cymbidium mosaic virus y el Odontoglossum ring spot virus, que son virus que afectan directamente las hojas y producen unos mosaicos, como los ven en esta imagen, y pues deterioran la calidad de la planta. Muchas veces las personas observan esta sintomatología en las plantas que son comercializadas y sin embargo compran estas plantas desconociendo que están llevando una planta infectada de virus y que es de alto potencial infectivo para las plantas que están en la colección, no solo del mismo género, sino para otros grupos de orquídeas que también son afectadas por estos virus y que en último caso tenemos que desecharlas de la colección o incluso quemarlas porque se vuelven de importancia económica. Para detectar estos casos existen en el mercado pruebas rápidas para identificación de virus. Entonces se puede hacer una prueba rápida para algunos individuos de los lotes que vayamos a comprar y determinar si son libres de virus o no. También se recomiendan las buenas prácticas de manejo y mantenimiento, es decir, desinfecciones de materas, de sustratos, de tijeras. Quizá el método más eficaz para la erradicación de virus consiste en la mezcla de tratamientos químicos con agentes desinfectantes, así como el flameo con fuego de las tijeras antes de hacer cualquier tipo de corte, bien sea a las hojas, a los pseudobulbos o a las raíces, porque en cada corte vamos a estar transmitiendo estos virus. Al igual, algunos tipos de organismos como insectos que conviven con las plantas en los invernaderos pueden ser causales de transmitir los virus de una planta a otra. Y pues esto es bien común y puede ser transmitido por insectos como los áfidos, entre otros insectos de interés comercial. Las temperaturas elevadas, superiores a los 25 grados centígrados, son importantes a tener en cuenta, sobre todo cuando se está en producción de flores, debido a que los botones pueden ser abortados frente a estos cambios abruptos en la temperatura y se puede perder toda la floración completa. Otras recomendaciones de manejo nos hablan sobre el cuidado de la vara floral cuando está pues, en floración, y es evitar mojar las flores, sobre todo cuando la temperatura o la humedad ambiental son altas, debido a que hay un hongo que es el del género Botrytis que afecta a las flores, produciendo estas manchas y afectando la calidad visual de la flor y su posible comercialización. Se recomienda también un juicioso tutorado de las varas florales para dar forma a la inflorescencia y generar unas inflorescencias un poco más derechas para facilitar su comercialización. Si estas plantas no son tutoradas, bien sea desde la parte superior de la inflorescencia o desde la base, van a generar inflorescencias arqueadas que no son deseables para la venta como flor portada. Para el mercado, pues es importante tener en cuenta que estas plantas son codiciadas como flor de corte, bien sea un solo botón floral o toda la inflorescencia. También son utilizadas como planta apta para la jardinería, como planta directamente en jardinera, y tienen potencial de exportación
como cualquiera de los dos, a raíz desnuda o como tallo floral o plántula in vitro. En el territorio nacional se presenta un mosaico de variaciones climáticas y altitudinales para el cultivo de diferentes grupos de estas plantas, por lo cual somos un país altamente potencial en términos de del desarrollo sostenible con este grupo de plantas, y tenemos poca competencia local porque no hay mucha, digamos, oferta nacional de estas plantas, y eso da, digamos, un amplio margen para conquistar el mercado, sobre todo de países como Estados Unidos y Japón. Dentro de estas mismas condiciones de mercado encontramos diferentes limitantes, y es que a nivel internacional algunas empresas están dedicadas a la producción masiva. Entonces la oferta que tienen es de altísimas toneladas comparada con la pequeña oferta que hacen las pocas empresas registradas y que hacen la propagación legal de estas orquídeas a nivel nacional. De otra parte, podemos destacar que falta apoyo y gestión gubernamental para el emprendimiento de este tipo de negocios, poca inversión en temas de investigación y el mejoramiento de estas plantas. Hablamos de alta demanda de calidad y cantidad, y sobre todo de la frecuencia de envíos internacionales de esta planta. Y un factor limitante sería el gran tamaño de la mayoría de los cultivares de estas plantas, por lo que los envases de carga tendrían que ser bastante grandes y adicionalmente pesados por el tamaño de los pseudobulbos. Esto sería todo, entonces doy paso para que el público, pues, si tiene preguntas, nos las cuente. Sí, Juan Camilo, tenemos algunas preguntas. Tenemos a Emanuel. Dice, ¿la orquídea Drácula pertenece al tipo miniaturas? ¿Tienes apagado el micrófono? Hola, ¿me escuchan? Sí, ya. Manuel, buenas tardes, gracias por escribir. Las Dráculas evidentemente son orquídeas. Habrá algunas especies que son de pequeño tamaño, pero técnicamente no son consideradas miniaturas. Para reconocer una miniatura tiene que tener una dimensión de 16 centímetros de longitud de planta e inflorescencia completa, y estas sobrepasan estas dimensiones llegando alrededor de los 20 o 25 centímetros, entonces no son estrictamente consideradas miniaturas. Gracias. Natalie Bello dice, ¿en qué documento encuentro la información sobre la sombra o porcentaje de sombra? Para orquídeas, pues algunas buenas guías son las guías de cultivo de la Sociedad Colombiana de Orquideología, que tienen, digamos, unas recetas del uso de sustratos o de requerimientos de humedad para los diferentes géneros de orquídeas que se cultivan en Colombia, y que si bien son nativos o son exóticos, digamos, podemos simular esas condiciones para propagarlos. En Internet también hay bastante literatura, sin embargo hay que tener, digamos, un punto de vista crítico y tener varias versiones antes de tomar una decisión, porque cada quien tiene, digamos, como una teoría diferente y no a todo el mundo le funciona la misma receta. Edvalduel pregunta, ¿es válido colocar la maceta dentro de un topper plástico transparente a la medida, lleno de agua para que suba por capilaridad, o se podrirían las raíces, el sustrato pinopátula? Emanuel, resulta que este sistema de cultivo se puede utilizar para algunas orquídeas que necesitan tener saturado de humedad el sustrato. Sin embargo, Cynvidium tiende a la pudrición, como lo veíamos en la presentación, entonces eso me puede ocasionar problemas de bacterias o de hongos en las raíces y desencadenar una pudrición de la planta. Entonces lo recomendable sería poner una bandeja
con gravilla o grava, que es un tipo de piedra de río natural, que permita que la planta, digamos, no esté en contacto directo con el agua, pero que sí le beneficie la evaporación y la humedad que genera ese sistema de tener agua cerca al sistema de las raíces. Manuel tiene otra pregunta. Dice, ¿en dónde en Bogotá venden las pruebas rápidas, el precio y cómo se usan? En Bogotá no tengo conocimiento, pero la Sociedad Colombiana de Orquidología de Medellín distribuye esas pruebas rápidas que son unos kits. Es una cajita y cada prueba puede ser aplicada de manera muy artesanal en casa. Dice, ¿por qué si nunca mojo las hojas, aún así aparece una mancha amarillo café al centro que la va degradando hasta que atraviesa la hoja y se ve el agujero? Estas manchas foliares pueden ser de dos tipos. No, digamos, no se puede inferir sin ver una buena imagen de la planta o sin hacerle una inspección directamente a la planta, porque pueden ser ocasionadas por hongos o por bacterias. Y sobre todo si son de rápido crecimiento y tienden a buscar la base de las plantas, podríamos estar hablando de alguna bacteria agresiva que colonizó el tejido y que está buscando llegar al rizoma y afectar toda la planta. Entonces, lo conveniente no es no dejar de regar las plantas, las hojas, porque es una práctica que tenemos que hacer para que la planta aproveche la mayor cantidad de agua del entorno, para que sus hojas estén libres de polvo, para que las células puedan absorber de manera adecuada la luz solar y el aire, ¿cierto? Sobre todo en entornos tan contaminados como Bogotá. Tenemos que, bien sea lavar las hojas o limpiarlas continuamente para eliminar todas las partículas de polvo que estén sobre ellas. Entonces, una recomendación puntual sería, una vez identificada esa mancha, buscar la manera de hacerle una poda a la herida y evitar que ésta alcance a avanzar hasta llegar a un nivel incontrolable. Como lo decíamos en la presentación, la idea es que las tijeras que vayan a utilizar estén quemadas, bien sea en el fogón de la estufa o las humedecen en alcohol antiséptico y las queman. Y una vez enfriadas, pues proceden a hacer el corte en la hoja para que la mancha no avance. Adicionalmente, pues es importante asesorarse técnicamente con un ingeniero que nos diga, evidentemente, es una bacteria o es un hongo, y podemos hacer un tratamiento fitosanitario con un producto comercial recomendado para evitar que la planta siga enfermando o enferme otras. Bueno, ¿qué percepción tiene de los recipientes en arcilla para establecer y multiplicar este tipo de orquídea? Es un excelente material para hacer la siembra, solo que la persona que lo haga tiene que tener en cuenta que es definitivo. Si yo siembro una planta de cimbidium dentro de una matera de barro, tengo que tener la conciencia de que se va a quedar ahí casi que para siempre. Entonces va a dificultar el manejo, va a dificultar la división, la propagación, el trasplante, o que simplemente la matera envejeció y ya me aburrí y la voy a arrancar. Entonces el problema viene a que si la voy a trasplantar de una matera de barro, voy a romper todas las raíces y voy a retrasar el ciclo de crecimiento, lo que va a repercutir en menor floración, de pronto daños fitosanitarios a la planta, entre otros. Entonces es un tema de decisión. Si decido ponerla en una matera de barro, que sea de manera casi definitiva por un buen número de años. Bueno, ¿qué opinión tiene del carbón mineral o carbón vegetal como parte del sustrato para propagar este tipo de orquídea? El carbón mineral es ampliamente utilizado como un agente antioxidante, porque en los procesos en los sustratos se dan procesos digamos, de fermentación en algunos casos, cuando hay materia orgánica que se descompone. Entonces eso evita
ese tipo de procesos. Es un agente también oxigenante, entonces es ideal el uso de ciertas proporciones de carbón en la mezcla que se utiliza para generar un factor antioxidante dentro de las raíces. Bueno, no sé si esperamos unos minutos a ver si hay más preguntas. No sé, María Claudia, si de pronto tenemos preguntas en el Facebook o en Sí. el Facebook Live. Sí, en Facebook tenemos unas preguntas, una de ellas la hace Lina María Romero. ¿Cada cuánto puedo abonar con humus? Gracias. Ana María, gracias por la pregunta. El humus es un fertilizante de origen orgánico. Digamos, es de muy buena calidad por el suministro de nutrientes que le da a las plantas, entonces es recomendable su uso semanal. Lo importante es tener en cuenta que sea de una buena calidad, es decir, que no esté contaminado ni deteriorado y lo podemos usar en proporciones alrededor de los 2 centímetros por litro de manera semanal. Otra pregunta que tenemos de Lina de Santa María es, ¿el osmocote es bueno para la floración y cada cuánto lo debo colocar y cuánta cantidad? María, muchas gracias por la pregunta. El osmocote es un fertilizante de lenta liberación. Solamente se conocen dos formas comerciales, una es de 6 meses y la otra de 9 meses, lo cual quiere decir que he cumplido este tiempo, debes reemplazarlo. Lo importante es tener en cuenta que no esté en contacto directo con las raíces ni en contacto directo con los pseudobulbos u hojas porque genera quemaduras. Lo más recomendable sería ponerlo en un portaosmocote, que es una pequeña canastica plástica que le permite a la planta cada vez que sea regada generar la liberación lenta del fertilizante y no queme las raíces. Muchas gracias. Tenemos una pregunta de Blanca Moreno. Dice, ¿cómo las orquídeas no se alimentan de las sabias, sino del ambiente como la niebla? ¿Qué podemos hacer para tener una buena nutrición para ellas? Gracias por la pregunta. Como lo veíamos en la presentación, lo ideal es que hagamos una nutrición mineral, bien sea orgánica o química, de manera continua. Para este grupo de plantas recomendamos una frecuencia de 7 a 14 días, usando un fertilizante 100% soluble, diluido en agua de buena calidad y a bajas concentraciones. La recomendación sería 1 gramo por cada litro o 1 centímetro cúbico por cada litro de agua cada 7 a 14 días. Muchas gracias. Diana Albuja Carbonell pregunta, ¿cómo tratamos las babosas? Es una buena pregunta, señora Carbonell. En nuestro medio, por las condiciones de humedad, es casi que considerada de interés económico la plaga de las babosas, porque deteriora una inflorescencia en una sola noche o un tejido nuevo que se demora 1 año en regenerarse. Entonces existen diferentes tipos de tratamientos como el uso de polvo de cáscara de huevo, el uso de cal dolomita, tratamientos químicos como molusquicidas a través de marcas comerciales como Metarex, entre otras, pero digamos cada una tiene sus ventajas y sus desventajas. Lo más recomendable sería tratamientos orgánicos caseros de manera permanente, de manera semanal, y cuando las condiciones excedan la necesidad, es decir, cuando sean condiciones extremas de daño por babosas, usar agentes químicos para el control. Bueno, tenemos a Fer Gaviria, pregunta, ¿cuál es el riego adecuado para la conservación de las orquídeas y qué consejo nos podría dar para que florezcan más? Las orquídeas, digamos, siempre tenemos que tener en cuenta de qué orquídea estamos hablando.
el hecho de que yo les haya contado la historia de los Cymbidium el día de hoy no quiere decir que es la guía para manejar todas las orquídeas. Cada grupo responde a unas condiciones de manejo diferentes y especiales. Se parecen, pero tienen sus ligeras diferencias. Entonces, las recomendaciones es primero conocer qué planta estoy interesado en cultivar, para brindarles las condiciones mínimas de manejo, es decir, no voy a tener plantas de clima tropical en una ciudad como Bogotá, o no me voy a llevar plantas del páramo a un lugar como Cartagena porque se me van a morir. Entonces, asesorémonos muy bien y luego imitemos las condiciones del lugar o del hábitat en que están. Es muy interesante promover la conservación de plantas a partir de la compra o adquirir híbridos. Es muy recomendable el uso de híbridos en casa y no comprar plantas que provengan de la naturaleza. De esa manera contribuimos con que se sigan conservando y no haya personas que las extraigan de la naturaleza para ponerlas a nuestro alcance. Okay. Preguntan sobre los kits de prueba. Usted menciona que las dan a los miembros de la asociación, pero si soy un civil común, ¿cómo puedo acceder a dichas pruebas? No, se puede, son de uso comercial, se pueden comprar. Los distribuye el almacén de la Sociedad Colombiana de Orquideología. Freddy pregunta, ¿cómo evitar los hongos? Los hongos, Freddy, aparecen por daños o alteraciones a las condiciones ambientales. Cuando hay condiciones ambientales inadecuadas, por ejemplo, lo que sucede en un invernadero, la temperatura o la humedad son fluctuantes y la planta entra en unos procesos de estrés que afectan su sistema inmune, como el de cualquier organismo vivo. Entonces, inmediatamente es un caldo de cultivo para que aparezca un enemigo y en este caso pues son los hongos. Entonces la idea es que las condiciones ambientales estén bien controladas, que haya una buena ventilación, que haya desinfección de todos los materiales, herramientas, incluso de nuestras manos cuando estamos manipulando las plantas, porque hay personas que empiezan a cortar las hojas con los dedos y van cortando de una planta y de otra, o tocan una flor y tocan la otra. En ese momento estamos llevando partículas de hongos o esporas de una planta a otra y estamos ocasionando detrimento. Entonces siempre desinfección y asesoría técnica en el caso de que observemos algunas manchas con algunos patrones raros o de color café, de color negro, olores desagradables en las plantas. En ese momento debemos asesorarnos y tratar de buscar, digamos, el mejor tratamiento de acuerdo al tipo de afectación que tengan las plantas. Bueno, tenemos a Sandra Ballén. Pregunta, ¿qué prohibiciones hay en la comercialización de orquídeas en Colombia? No es un tema, Sandra, nacional, es un tema internacional. Las orquídeas están protegidas por la Convención Internacional de Tráfico de Especies de Flora y Fauna Silvestre, lo cual hace que su comercialización esté restringida a nivel global. No es solamente el caso de Colombia. Colombia tiene quizá una responsabilidad aún más grave que otros países porque es el país que tiene la mayor diversidad de orquídeas y eso lo compromete a trabajar en pro de su conservación. Entonces, las limitantes pues son bien amplias y básicamente se puede reducir a que todas las orquídeas, al estar protegidas, son patrimonio de la nación y ninguna persona puede hacer uso, es decir, cogerlas, tomarlas de su medio natural, llevarlas a su casa, venderlas, comprarlas o hacer actividades de cualquier tipo comercial con ellas, exportarlas, ¿sí? Existen vías legales que coinciden con pues, una serie de ejercicios que involucran constituir una colección, legalizarla, tener registros ante las autoridades ambientales de la jurisdicción, bien sea si son locales, departamentales o nacionales, realizar todos los trámites, permisos
que conlleven, bien sea de transporte, tenencia, movilización, exportación o incluso uso y aprovechamiento, que pues es otro tema. Y de esa manera, digamos, se hace un ejercicio legal y podemos hacer propagación, digamos, de las semillas y un ejercicio comercial, pero de manera legal. Ok, Juan Camilo, Fer Gaviria hace una aclaración. Dice, para mi pregunta me refiero a las orquídeas Phalaenopsis, las que generalmente se tienen en el hogar. Muchas gracias. Sí, pero no sé, ahí me quedé como un poco descontextualizado. ¿De la otra pregunta que tenía? Sí, no recuerdo cuál fue la otra pregunta. La pregunta que él tenía era, ¿cuál es el riesgo adecuado para la conservación de las orquídeas y qué consejos nos podrías dar para que florezcan más? Ah, Entonces, ya. él aclara, para mí se refiere a las orquídeas Phalaenopsis, las que generalmente se tienen en el hogar. Bien, estas orquídeas Phalaenopsis son orquídeas altamente plásticas, en el sentido que permiten una manipulación en casa y tienen una tolerancia a las condiciones ambientales del hogar. Entonces no estamos causando detrimentos, son orquídeas comerciales, se pueden comprar, se pueden tener, y básicamente los cuidados pues se pueden restringir a simular unas condiciones de clima intermedio, cerca de una ventana, con buena ventilación, luminosidad, un riego que tenga una periodicidad de 2 a 3 veces por semana y buena nutrición mineral, como les recomendé para los Cymbidium. La diferencia va a ser que estas plantas son un poco menos tolerantes a la luz solar, entonces el sol directo no les gusta mucho, y tienen una proliferación floral mucho más amplia que los Cymbidium. Entonces las podemos tener durante 8 meses florecidas si hacemos unas buenas técnicas de manejo. Eso es. Juan Camilo, muchísimas gracias. Bueno, entonces procedemos a darle cierre, ya que pues no contamos con más preguntas. Entonces le damos cierre al evento, no sin antes agradecer el espacio y el conocimiento a Juan Camilo, y también agradecemos a todo el público y a mis compañeras María Eugenia Torres, María Clara, Claudia Pacheco, Magda Bermúdez. Y los invitamos a continuar participando en nuestras actividades y en ese sentido los esperamos mañana 14 de septiembre en el marco del curso de conservación in vitro de orquídeas, y pasado mañana el 15 de septiembre en el lanzamiento de la plataforma de Flora de Bogotá. Gracias a todos por acompañarnos y que tengan un feliz resto de tarde. Muchas gracias por la asistencia.